todos, en esta ocasión analizaremos los operadores diferenciales en coordenadas curvilíneas, enfocándonos en las cilíndricas y esféricas. Uno de estos es el gradiente, el cual está definido por la multiplicación de nabla por el vector v. Esto nos da como resultado 1 entre hi por la diferencial parcial del componente i respecto a la variable de su respectivo componente i en la dirección i. Esto nos resulta en la expresión siguiente, que es 1 sobre h1 por la diferencial parcial del componente del vector 1 respecto a la variable 1 en la dirección 1, y lo mismo para los demás componentes. Otro de estos es la divergencia, el cual es el producto punto o escalar de nabla por el vector v. Esto nos resulta en 1 sobre hi por la diferencial parcial del componente i del vector con la respectiva variable i. Si desarrollamos este producto, nos da igual a 1 sobre el producto de todos los factores de escala multiplicado por el componente 1 del vector por el h2 por h3 respecto a la variable 1. Lo mismo para los demás componentes del vector. Otro de estos es el rotacional, el cual es el producto cruz de nabla por el vector v. Esto nos resulta en 1 sobre hi por hj por epsilon i jk por la diferencial parcial de vj con respecto a la variable i en la dirección k. Este producto nos resulta en la siguiente expresión, que es 1 sobre la multiplicación de todos los factores de escala por la matriz 3 por 2 de las derivadas parciales de cada componente. Otro de los operadores diferenciales es el laplaciano, el cual está definido por el producto punto o escalar de nabla por nabla de v. Esto, si desarrollamos la expresión, nos resulta en 1 sobre el producto de los tres factores de escala por la derivada parcial con respecto a u1 del producto de h2 por h3 sobre h1 multiplicado por la derivada parcial del vector v con respecto a la variable 1 y del mismo modo con los demás componentes. Ahora vamos a definir lo que son las coordenadas cilíndricas. Primeramente vamos a ubicar nuestro vector en un plano, pero no sería cúbico como en el caso de las coordenadas cartesianas, sino más bien un plano cilíndrico con el vector de magnitud r en el ángulo θ con la altura z. Para convertir de una coordenada a otra, necesitamos los siguientes factores de conversión, los cuales están basados en la geometría analítica de nuestro sistema. X es igual a r por el coseno de θ, y es igual a r por el seno de θ, y z es igual a z. Si queremos hacer la conversión inversa, sería r igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, θ sería igual al arcotangente de y sobre x, y z sigue siendo igual a z. Los factores de escala, que son los que mencionaba hace un momento, se definen como la proporción entre el desplazamiento infinitesimal que se produce cuando la coordenada se varía una cantidad infinitesimal sin variar el resto de los componentes. Para obtener estos factores de escala vamos a seguir la siguiente deducción. Lo que habíamos comentado sobre la conversión de unas coordenadas a otras, vamos a definir nuestro vector no en términos de coordenadas cartesianas, sino en términos de r, θ y z, lo cual es igual a r coseno de θ en la dirección y. Esto lo estamos tomando como si fuera nuestra x, como si fuera nuestro componente en x, más r por el seno de θ en la dirección j, más z en la dirección k. El factor de escala se define como el módulo del gradiente del vector v con respecto a una de las variables. En este caso vamos a tomar la variable r. Si sacamos la diferencial de nuestro vector con respecto a esta variable, nos queda igual al coseno de θ y más el seno de θj más 0k. El módulo del gradiente está definido como la raíz cuadrada de la sumatoria de todos sus componentes al cuadrado. Por lo tanto, podemos definir que el factor de escala respecto a r es igual a 1. Ahora procedemos a obtenerlo con respecto a la coordenada θ. Del mismo modo obtenemos la diferencial parcial del vector que estábamos manejando hace un momento, pero ahora con respecto a θ. Si sacamos la derivada de cada uno de esos componentes, obtenemos menos r por el seno de θ y más r por el coseno de θ más 0k. Obteniendo el módulo de esta expresión, de esto podemos deducir que el factor de escala respecto a θ es igual a r. Ahora vamos a proceder a obtenerlo con respecto a la coordenada z. Nuevamente retomamos nuestro vector inicial, lo diferenciamos con respecto a z, sacamos el módulo, por lo tanto, el factor de escala con respecto a z es igual a 1. Una vez que tenemos estos factores de escala definidos, vamos a proceder a analizar cuáles serían las operaciones diferenciales en nuestras coordenadas cilíndricas. Para obtener el gradiente, como ya se había mencionado, retomamos nuestra definición del gradiente, que es nabla por v. Ya habíamos obtenido esta expresión. Lo que vamos a hacer ahora es que a partir de las deducciones que hicimos hace un momento, donde obtuvimos el valor de los factores de escala, simplemente los vamos a sustituir en nuestra expresión para el gradiente. Si en esta expresión empezamos a sustituir cada uno de los factores de escala, el gradiente nos queda simplemente como la siguiente expresión: la derivada parcial del componente r del vector con respecto a r por i, más 1 sobre r por la diferencial parcial del componente θ respecto a θ,
y más la diferencial parcial del componente z del vector respecto a z. Ahora, para obtener la divergencia, como ya habíamos mencionado, se obtiene del producto punto o producto escalar de nabla por el vector v. Nuevamente solo sustituimos cada una de los factores de escala que ya habíamos obtenido. Nos queda la derivada parcial del componente r del vector con respecto a r más 1 sobre r de la derivada parcial del componente θ del vector con respecto a θ más la derivada parcial del componente z con respecto a z. Ahora procedemos a calcular la rotacional. Se define por el producto cruz de nabla con el vector. Ahora simplemente otra vez sustituimos los valores de h1, h2 y h3. Haciendo el producto, pues nos queda solo 1 sobre r por la matriz 3×2 de las derivadas parciales de cada uno de los componentes. Ahora, para el laplaciano, retomamos la expresión que ya habíamos deducido nuevamente y solo sustituimos. Entonces tenemos la doble derivada parcial del vector con respecto a r más 1 sobre r cuadrada de la doble diferencial parcial con respecto a θ más la doble diferencial parcial con respecto a z. Ahora vamos a definir lo que son las coordenadas esféricas. Nuevamente tomamos nuestro plano, pero tomándolo como si fuera una esfera, ya no es un cilindro ni un cubo. Tomamos nuestro vector P y este va a tener componentes en R, en el ángulo θ y en el ángulo φ. Para convertir de unas coordenadas a otra tenemos la siguiente relación, nuevamente basándonos en la geometría analítica. Tenemos que x es igual a r por el seno de θ por el coseno de φ, y es igual a r por el seno de θ por el seno de φ, y z es igual a r por el coseno de θ. Si queremos hacer la conversión inversa, tenemos que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, mientras que θ es igual al arco tangente de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada sobre z, y φ es igual al arco tangente de y sobre x. Ahora vamos a obtener nuestros factores de escala para dichas coordenadas. Recordamos nuestras conversiones de unas coordenadas a otras y vamos a definir un vector, pero ahora en las componentes r, θ y φ. Simplemente sustituimos nuestra x por estas relaciones. Tenemos que en el componente y es r por el seno de θ por el coseno de φ, más r por el seno de θ por el seno de φ en la componente j, más r por el coseno de θ en la componente k. Obtenemos la diferencial parcial de este vector con respecto a r, lo cual nos resulta en el seno de θ por el coseno de φ en el componente y, más el seno de θ por el seno de φ en la componente j, más el coseno de θ en la componente k. Procedemos a obtener el módulo de esta derivada parcial. Por lo tanto, el factor de escala en la dirección r es igual a 1. Vamos a retomar nuestro mismo vector en las direcciones r, θ y φ. Obtenemos el gradiente con respecto a θ, lo cual sería r por el coseno de θ por el coseno de φ, más r por el coseno de θ por el seno de φ, menos r por el seno de θ. Obtenemos el módulo de esta derivada parcial. Por lo tanto, el factor de escala en la dirección θ es igual a r. Ahora vamos a tomar nuestro mismo vector, pero para sacarle el factor de escala en la dirección φ. Obtenemos la derivada parcial con respecto a φ, lo cual nos quedaría que es igual a menos r por el seno de θ por el seno de φ, más r por el seno de θ por el coseno de φ, más 0k. Obtenemos el módulo de esta derivada parcial y podemos deducir que el factor de escala para la dirección φ es igual a r por el seno de θ. Ahora, en base a estas deducciones que hicimos, vamos a determinar las operaciones diferenciales para las coordenadas esféricas. En el caso del gradiente, recordamos nuestra definición que ya habíamos obtenido, el producto nabla con el vector v. Simplemente sustituimos nuestros nuevos factores de escala que hemos obtenido, lo cual nos resulta en la derivada parcial del componente r con respecto a r en la dirección y, más 1 sobre r por la diferencial parcial del componente θ de v con respecto a θ en la dirección j, más 1 sobre r por el seno de θ por la derivada parcial del componente φ del vector con respecto a φ en la dirección k. Para calcular la divergencia, nuevamente regresamos a la fórmula. Simplemente sustituimos los factores de escala que obtuvimos. Nos queda que la divergencia es igual a 1 sobre r cuadrado por la diferencial de r cuadrada por el componente r respecto a r, más 1 sobre r por el seno de θ por la diferencial parcial del componente θ por el seno de θ respecto a θ, más 1 sobre r por el seno de θ por la diferencial parcial del componente φ del vector respecto a el componente φ. Tomamos nuestra definición del rotacional, sustituimos y nos queda que la rotacional es igual a 1 sobre r cuadrado por el seno de θ por la matriz 3×2 de la derivada parcial de cada uno de sus componentes. Para el laplaciano, regresamos a la fórmula, sustituimos los valores de los factores de escala y obtenemos que este es igual a 1 sobre r cuadrado por la diferencial parcial respecto a r de r cuadrado por la diferencial parcial del vector con respecto a r, más 1 sobre r cuadrado por el seno de θ por la diferencial parcial respecto a θ del seno de θ por la diferencial parcial del vector con respecto a θ, más 1 sobre r cuadrada por el seno cuadrado de θ por la doble diferencial del vector con respecto a φ.